Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a este sexto día de ayuno. Porque Él es santo. Para ser como Él. Para poder estar más cerca de Él. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Normalmente en cualquier persona que no sea santa trata de fallecer a los pies de Cristo. En cambio, una persona que es santa prosigue sus pasos y tiende a ser mejor persona con él mismo y con Dios. Que la santidad es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios. Creo que es una forma para tener más conexión con Él, ya que Él dice que ya que Él fue santo, Él quiere que seamos santos. Porque la Biblia dice que éramos semejantes a Él y andábamos con Él. Entonces yo creo que Él quiere volver a andar con nosotros, juntos, unánimes. Y como dice la Biblia, sed santos porque Dios es santo. Poder servir, sí se puede servir sin santidad, pero no se sirve con la excelencia como se debe servir a Dios. No, para poderle servir a Dios hay que ser íntegro al propósito que Él tiene, hay que ser santo. Pienso que es como el agua y el aceite, como que no se pueden mezclar. No. Eso es algo que el Espíritu le dice a uno que no se podría servir. No se sentiría uno cómodo sirviendo, sabiendo que algo está mal en la vida de uno. No porque contaminaría la presencia y no dejaría que el Espíritu fluyera. O sea, mucha gente puede, de hacerlo, lo hace, pero no va a dar los frutos que deben ser. No creo, porque tenemos un Dios santo y servimos a un Dios santo, por lo cual dice su palabra que sin santidad nadie le puede ver a Él. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo sobre un obrero que debe ser aprobado, le dice esta hermosa palabra que acabamos de leer. Y es interesante cómo Pablo utiliza una analogía para explicarle a Timoteo lo importante de que esté limpio delante de Dios. Y la analogía que utiliza es una casa grande y los utensilios de una casa grande. Esta casa grande hace alusión a un palacio, hace alusión a una casa acaudalada, una casa donde hay buenos recursos. Y siempre en una casa grande o en un palacio se van a encontrar diferentes utensilios, diferentes herramientas para servir. Y algunas de estas herramientas las describe Pablo como unas herramientas, unos utensilios de honra. Estos utensilios de honra son aquellos como, para un ejemplo, podemos ver, digamos, platos de oro, platos de plata. Vemos que se utilizan en los momentos en que se reciben a ciertas visitas, a ciertos personajes o a ciertos familiares, porque son de honra. Pero por más acaudalada que sea la casa, también hay instrumentos que son utilizados para cosas que las describe el apóstol Pablo como viles. Esas cosas, esos instrumentos o esos utensilios pueden ser un balde donde se tienen que depositar los desperdicios, puede ser una olla de barro que su aspecto no se ve muy bien a la hora de servir, pero son necesarias en algún momento. Así que el apóstol Pablo hace esta comparación a Timoteo, hablando de que todos nosotros somos utensilios y que podemos servir para algo, pero que hay unos utensilios que son para cosas honrosas y hay otros utensilios que son para cosas viles. Interesante cómo estos utensilios, dice el verso 21, si alguno, quiere decir que cualquier utensilio, es decir, cualquier persona
por más que haya sido vil, por más que haya sido una persona que no haya servido para cosas honrosas, dice que si alguno, es decir, cualquiera, quiere ser utilizado para algo honroso, puede hacerlo, pero necesita una condición, y la condición para hacerlo es que esta persona se limpie de tales cosas, dice la Biblia. Pero ¿de qué cosas estaría refiriéndose Pablo aquí? En primer lugar, cuando hablamos de limpiar, el significado en griego aquí es limpiar por completo el utensilio o también purgarlo totalmente. Es decir, que el utensilio debe ser limpio por completo. Y este utensilio, como les digo, se refiere a nosotros siendo limpios de tales cosas. ¿Y qué son esas cosas más que el pecado? Se refiere al pecado que por mucho tiempo nosotros, antes de conocer al Señor, o si apenas le estás conociendo a Dios, o si te apartaste de Dios y estás andando en un camino incorrecto, tú como utensilio tal vez serviste o estás sirviendo para cosas deshonrosas. El apóstol también nos habla en Romanos, el capítulo 6, verso 19, dice: antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva a más y a más maldad. Ofrezcámoslo ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Amados, en estos ayunos, cuán importante, cuán necesario es que examinemos para qué nuestro cuerpo en este momento le está sirviendo a Dios. Hay diferentes tipos de pecados que ensucian la herramienta que nosotros podemos ser para Dios. Por ejemplo, la envidia, el robo. Hoy en día es muy sencillo para algunos creyentes caer en la deshonestidad. Cuando se cobran intereses, cuando hay usura, cuando tomamos lo que no nos pertenece, o quizás desmedidamente puedas cobrar algo que no es lo correcto ni lo justo delante de Dios. Hay cosas que manchan, como la mentira, la venganza, la rebeldía, la pereza que tanto está atacando en este tiempo de pandemia. Muchas personas que se han desbordado totalmente a estar frente a un celular, frente a un computador, y les pasan los días sin hacer absolutamente nada. Todo esto son situaciones y muchas más que van ensuciando el vaso que nosotros podemos ser para honra, para el Señor, para servirle totalmente a Él en santidad. Entonces nosotros necesitamos, a través de ese buen testimonio, a través de esas obras que vamos haciendo de justicia, mostrar al mundo cómo Dios está santificando y transformando nuestras vidas adentro de nosotros. Es cierto que cualquier persona puede servir, ¿sabes? Una persona que está en el mundo puede ayudar a una persona pobre y seguir siendo adúltero y considerarlo estando bien, pero el Señor no quiere ese tipo de utensilios. Dios quiere que nos limpiemos para que así mismo, cuando sirvamos, estemos dando evidencia de lo que Dios está haciendo en nosotros, es decir, dando el testimonio. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16 y 17 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y mira lo que dice el 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero repetir este pasaje. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos utensilios que Dios quiere usar para la honra de Él. Sabes, hace 21 años atrás, antes de conocer a Cristo, antes de entregarle mi vida a Jesús, era un instrumento de deshonra, era un instrumento vil. Tal vez pude haber hecho buenas obras, quizás pude haber hecho algunas cosas que ayudaron a otras personas.
pero realmente era un instrumento vil y de deshonra, porque el pecado moraba en mí y me enseñoreaba. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo, entonces el Señor vino a limpiar mi pecado y el Espíritu Santo de Dios vino a limpiar lo que yo era para transformarlo y para que yo pudiera servirle a Él. Y hoy día puedo decirte que soy un instrumento de honra en el momento en el que te estoy predicando, en el momento en el que Dios me permite ayudar a otras personas a alcanzar el conocimiento de Dios. Puedo decirte que soy un instrumento de honra, pero eso solamente lo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo, santificando por completo nuestros corazones. Así que estoy segura de que todos los que están aquí mirando este video, los que lo verán algún día, tal vez después de estos ayunos, tienen ese deseo de servir, o si no tenías ese deseo, tienes que saber que Dios tiene un propósito para tu vida. En algún momento el Señor llamó al profeta Jeremías, y el profeta Jeremías tenía muchísimos temores en el momento de servir. Él se sentía que no era un vaso digno, se sentía muy joven, se sentía muy niño, se sentía con muchas incapacidades. Pero algo muy hermoso es lo que el Señor le dijo en Jeremías en el capítulo 1, verso 5. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Seguramente tienes ese deseo y ese anhelo de servir a Dios, y muchas veces también ha venido el temor. Y ese temor viene a nuestras vidas precisamente porque no hemos sido perfeccionados en ese amor, no hemos sido perfeccionados en esa santidad. Y solamente Dios puede perfeccionarte. Y mira lo que Dios le dice a Jeremías. Le dice: yo fui el que te formé, y Dios te está diciendo en este tiempo y en este ayuno: yo soy el que te he formado y yo soy el que te escogió aún desde cuando estabas en el vientre de tu madre. Así que el Señor quiere usarte y quiere limpiarte. Así que te invito a que hoy tomemos el consejo que nos da el apóstol Pablo cuando nos dice que nos limpiemos de estas cosas, porque Dios quiere utilizarnos como vasos de honra, como vasos dignos. Que tomemos el consejo que el Señor le dio a Jeremías y entendamos que Él nos ha escogido para servirle, pero necesitamos servirle con calidad. Esta casa grande es el reino de Dios, y Dios quiere usarte como un utensilio de honra que pueda ser capaz de ganar a su familia, a sus vecinos y a toda persona y en todo lugar a donde el Señor quiera llevarte. Dios te bendiga.